Después de aparecer vida en la Tierra, ¿cómo aparecieron las distintas especies? Desde el inicio de los tiempos, los humanos nos hemos esforzado por tratar de responder a esta pregunta. Y en esta búsqueda de nuestros orígenes, a lo largo de la historia han surgido diferentes líneas de investigación que, incluso en nuestros días, aún son solo teorías. El estudio de la biología evolutiva es la rama que se encarga de investigar sobre la aparición de las especies y agrupa las teorías sobre el origen de la vida en dos grandes grupos, las teorías fijistas y las teorías evolucionistas. Las teorías fijistas fueron las primeras en aparecer. Hasta el siglo XIX, el pensamiento predominante era que los seres vivos que se conocían habían existido siempre de la misma manera, sin tener ningún cambio. Las dos teorías más extendidas eran el creacionismo, que atribuye la creación de los seres vivos a Dios, y el fijismo, que defiende que las especies actuales han permanecido invariables, sin evolucionar desde su aparición. Pero a partir del siglo XIX surgieron las teorías evolucionistas, que son las que defienden que la evolución biológica consiste en la transformación gradual y progresiva de unas especies en otras más diferenciadas y complejas. Existen varias teorías evolucionistas, pero el primer naturalista en presentar una teoría evolutiva coherente fue Lamarck. Para ello, Lamarck estudió los invertebrados vivos y los fósiles. Al observar los fósiles, se dio cuenta de que algunos tenían un aspecto intermedio entre unos más antiguos y otros más modernos, lo que lo llevó a pensar que unos procedían de otros. Lamarck también observó que las especies actuales son más complejas que las especies extinguidas. Por esto, dedujo que las especies se van haciendo más complejas por el paso del tiempo. El lamarquismo se fundamentó en una serie de ideas que hicieron de la teoría algo revolucionario en su época. El primer factor fundamental que estableció el lamarquismo fue la importancia del ambiente. Según Lamarck, los cambios que se producen en el ambiente hacen que los organismos tengan que esforzarse para adaptarse a las exigencias de su hábitat, es decir, el ecosistema en el que viven. Estos cambios ambientales son el motor que impulsa los cambios en los organismos, porque los seres vivos tienen que cambiar para sobrevivir en su entorno. Según este punto, las jirafas, por ejemplo, evolucionaron hacia un cuello más alto porque no podían llegar a su alimento en lo alto de los árboles. Es decir, que un cambio en el ambiente, el crecimiento de los árboles o la carencia de alimento en los árboles bajos, provocó que las jirafas tuvieran que evolucionar para sobrevivir. Siguiendo con esto, el segundo factor fundamental para Lamarck era el uso y desuso de los órganos. Es decir, que los cambios en el ambiente hacen que los organismos tengan nuevas necesidades, y para satisfacerlas se desarrollan nuevas estructuras en las que algunos órganos son muy utilizados y otros muy poco. Por lo tanto, esto se traduce en que los órganos más utilizados tienen un mayor desarrollo que los menos utilizados. De esta manera, se modifica el organismo, llegando a reducirse un órgano o hasta acabar desapareciendo. En el ejemplo de las jirafas, este punto se fundamenta porque, como utilizan más el cuello, este se termina modificando. Lamarck refuerza esta idea con un tercer punto fundamental, que la función crea el órgano. Con esto, Lamarck defiende que el uso de un órgano lo refuerza y mejora, es decir, hace que evolucione. Si los cambios ambientales crean nuevas necesidades en los organismos, pueden surgir como respuesta modificaciones en los órganos, ya estuvieran antes allí o sean totalmente nuevos. Un buen ejemplo de esto es el espectacular desarrollo del cerebro humano evolucionado por el uso, o la desaparición de la cola en nuestra especie, por no necesitarla. Estas dos últimas ideas de Lamarck fueron una auténtica revolución porque introdujeron por primera vez un término nuevo, la adaptación. Es decir, que, ante cambios en el ambiente que puedan afectar al uso de un órgano, este puede desaparecer o desarrollar nuevas funciones, porque las especies se adaptan para sobrevivir. Y esto nos lleva a la última idea fundamental del lamarquismo, la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck remarca que, como consecuencia de su adaptación a las nuevas condiciones del medio, los nuevos caracteres de los organismos se pueden transmitir a la descendencia. Es decir, que los hijos de las jirafas con el cuello estirado ya nacerán con el cuello igual, hasta que poco a poco todas las jirafas presentarán esta forma. Y así es como Lamarck explica que, por adaptación a las condiciones ambientales, habían aparecido las distintas especies a lo largo de los años en el planeta Tierra.
Debido a la influencia de las teorías fijistas que imperaban, la teoría de Lamarck no fue muy bien vista en su época, porque iba en contra de todo lo establecido hasta entonces. Aunque, bueno, tampoco le ayudó mucho la evidencia de que los caracteres adquiridos por los organismos no se transmiten a la descendencia. Algunas lagunas sí que tenía su teoría, la verdad. Muy bien, ya has visto las teorías fijistas y una de las teorías evolucionistas más famosas como es el lamarquismo. En los siguientes vídeos seguiremos profundizando en este tema. Mientras tanto, no te olvides de poner a prueba lo aprendido con los ejercicios del test. ¡Buena suerte!